Empezamos por la transmisión comunitaria de la variante Omicron del COVID-19 y por el incremento de casos del COE cantonal de Guayaquil decidió pasar a alerta nivel 2. Las autoridades dieron a conocer nuevas disposiciones que regirán hasta el 16 de enero. Los contagios confirmados por COVID-19 se duplicaron en apenas 7 días en Guayaquil. En la semana del 13 al 19 de diciembre se registraban 2,4 casos por cada 10.000 habitantes. Pero en la semana del 20 al 26, la incidencia de contagio se ubicó en 4,8 por cada 10.000 habitantes. Esta es una razón más que suficiente para que Guayaquil pase de alerta 1 a alerta 2. En eso coinciden las autoridades del Comité de Operaciones de Emergencia Cantonal. Desde ahí se informó que pese a todo la ocupación de camas y la cifra de fallecimientos se mantiene estable, por lo pronto. Existe una alta transmisibilidad, aumento de los casos. La ocupación camas UCI no ha aumentado ni la mortalidad, pero igual también tenemos otras amenazas, como es el caso de la variante Delta, que se mantiene. La variante Omicron es verdad que es mucho más contagiosa, pero parece ser que es menos letal, y eso es lo que estamos nosotros viendo. Pero esto no representa una saturación del sistema sanitario. Todavía tenemos un gran número de camas que podemos transformar para dar abastecimiento en el caso que esto ocurriese. Con este antecedente, el organismo ha decidido limitar a un 50% el aforo en establecimientos de atención al público, en espacios abiertos o cerrados. Podrán operar hasta la medianoche, excepto el 1 de enero de 2022, fecha en la que es posible atender hasta las 2 de la mañana. En salones de evento, hoteles y centros de convenciones podrán organizarse cenas corporativas y familiares, sí, pero sin bailes. Bares y discotecas tendrán restringida su operación. No se podrán realizar espectáculos públicos masivos como conciertos o fiestas organizadas en predios destinados a vivienda. Las reuniones privadas deberán cumplir con el aforo y las medidas de bioseguridad. Además, la Autoridad de Tránsito Municipal incrementará las frecuencias de las unidades de la Metrovía en horas pico. No se establecen medidas como toque de queda o restricción de la circulación vehicular. Creemos que esto es una medida adecuada precisamente por la velocidad de contagio con la que estamos viendo que podría ser Omicron. Agradecemos también el compromiso de los GATS y obviamente el compromiso que hemos visto en este fin de semana de la empresa privada que ya ha comenzado a solicitar, por ejemplo, afuera de un centro comercial, los certificados de vacunación. Estas disposiciones entran en vigencia de forma inmediata hasta el próximo 16 de enero, fecha en la que se hará una evaluación para definir su continuidad. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Representantes de bares y restaurantes del país mantuvieron una reunión con el presidente del COE Nacional para impulsar la obligatoriedad del carnet de vacunación. A cambio, solicitaron se analice el incremento de aforos de forma progresiva. Esta imagen se repite ya en la mayoría de los restaurantes más importantes de la ciudad. En las puertas de ingreso se encuentra el personal capacitado para verificar que los clientes porten su carnet o certificado de vacunación. Aunque en principio los representantes de bares y restaurantes expresaron su malestar por esta decisión, este lunes mantuvieron una reunión con el presidente del COE Nacional para buscar un equilibrio entre la bioseguridad y las ventas. Hemos logrado también un acuerdo importante que tiene que ver que progresivamente iremos aumentando el aforo conforme la gente tenga el carnet al interior del local. Es decir, si tenemos en un local todas las personas portando el carnet, el aforo perfectamente puede ser el 100%. Es un tema hasta técnico, ¿no? Y eso es adecuado. Es decir, si usted está exigiendo ya el carnet de vacunación, es lógico entender que eso debe ir ajustado al incentivo del aforo, siempre y cuando, y eso tenemos que ser claros, el Ministerio de Salud Pública emita los informes. El análisis de los aforos se realizará de forma progresiva y estará a cargo del Ministerio de Salud. Juan Zapata, presidente del COE Nacional, señaló que los controles serán aleatorios y la sanción puede ser de hasta 15 días de suspensión de las actividades del comercio que incumplió la normativa, pero que por ahora, dice, esperarán a que la medida sea socializada completamente. La gente va a irse acostumbrando, hay mucha gente que al comienzo le tomó de nuevo y no tenía el carnet, pero cuando ya va con el carnet y les permiten el ingreso, hemos visto que la gran mayoría de ecuatorianos está de acuerdo porque esto va en cuidado de la salud. Los dueños de restaurantes sostienen que trabajarán en una campaña para motivar la vacunación. Y de esa forma que puedan asistir a todos los restaurantes formales que hay en la capital y a nivel nacional,
puedan estar tranquilos, de sacarse sus mascarillas y comer tranquilamente. Este martes, en cambio, el COE Nacional realizará una mesa técnica de tránsito para allí definir la obligatoriedad del carnet de vacunación en el transporte público y posibles sanciones en caso de incumplir la medida. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas. Los establecimientos definen sus propios protocolos para exigir la presentación del carnet de vacunación. Los supermercados se suman a la medida, aunque algunos han establecido un periodo de socialización. Los supermercados se suman a la disposición. Alejandro está de acuerdo, aunque debe volver a su vehículo a buscar su carnet de vacunación. Que no hay problema, que me regreso al vehículo a verlo. ¿Está bien? ¿Sí lo tenía entonces usted? Sí, gracias a Dios lo tengo acá y eso es lo que voy a hacer, entregarlos. Pero pese a esto vemos que igual dejan ingresar a quienes no presentan el certificado, pues han definido un periodo de socialización en este supermercado, dicen. Solo el certificado, nada más. ¿Y la cédula? No. ¿Cómo saben si es usted? Ahí está. En este centro comercial, en cambio, el control lo anticipan y por altavoz. No es portador del mismo, no puede ingresar. Certificado de vacunación, por favor. La mayoría de ciudadanos pasa, pero vemos también cómo los no vacunados se quedan fuera, como esta señora notoriamente molesta. No tengo, pero todavía no me he hecho vacunar. ¿Y por qué? No se quiere vacunar. ¿Quiero vacunar? Hilda tampoco pudo pasar, pero sí está vacunada, nos dice, pero se le olvidó el documento. Estoy aquí viendo a ver si puedo entrar, si no me regreso a casa. ¿Me el certificado a la mano de vacunación y la cédula, por favor? Gracias. Pero también hay otros centros comerciales como este, donde no únicamente le están solicitando el certificado de vacunación, también le piden la cédula de identidad para corroborar que la información en ambos documentos coincida. La cédula para verificar, pues que sea. Que sea usted. Así es. Nos ayuda a verificar que la persona que nos está entregando el certificado de vacunación es la misma persona de la cédula, pero siempre partimos del principio de la honestidad y de que cada uno va a presentar sus documentos y los que les corresponden a cada persona. En el registro civil, desde hoy comenzaron a exigir ambos documentos, certificado de vacunación y cédula de identidad, para permitir el ingreso. Y en varios espacios se comienza a hablar sobre el ofrecimiento de certificados de vacunación falsos, hasta por $120, aunque ya antes los habían ofertado por $20 y $30. Si usted no se ha vacunado y piensa hacerlo, recuerde que esto es delito, pues si lo hace, incurre en falsificación y uso de documento falso y podría estar en prisión de 3 a 7 años. Dayana Monroy, 24 horas. Y con la obligatoriedad de la vacunación contra el COVID-19 en el país, más personas acudieron este lunes a los diferentes puntos de inoculación. Hasta ahora se han colocado casi 1 millón de dosis de refuerzo. Así lucía la mañana de este lunes el vacunatorio de Mucho Lote en el norte de Guayaquil. La afluencia de personas en búsqueda de su vacuna contra el COVID-19 aumentó si la comparamos con días pasados. Marcelo viene por su dosis de refuerzo, ya le toca. Porque estoy para vivir unos días más. Carolina viene también por su dosis de refuerzo. Han pasado 6 meses desde su segunda inyección. Nos cuenta además que ya le han pedido su certificado de vacunación con el esquema completo para ingresar a varios locales. Sí, niña, ayer nos pasó eso, que no nos querían dejar entrar en el... Mi hija no había llevado. De igual forma estaba el vacunatorio instalado en el segundo piso de la terminal terrestre de Guayaquil. Al menos unas 100 personas hacían fila para recibir la vacuna. Se esperaba una cosa así. Tengo 25 minutos y comencé allá, ya estoy por la mitad. Tener un poquito de paciencia. Sí, yo veo que está avanzando, gracias a Dios. Pero no solo hay personas que buscan vacunarse, sino también quienes quieren descartar que tengan el virus. Esta era la fila para hacerse el hisopado gratuito. Solo quienes presenten algún síntoma de COVID-19 pueden acceder al examen. Este es uno de los puntos gratuitos habilitados por el municipio de Guayaquil y atiende desde las 8:30 de la mañana hasta las 1:30 de la tarde. Mi esposo está con síntomas, tiene COVID y yo presento también ciertos malestares y por eso es que vengo. Más que todo la garganta, no sé, sabemos qué mismo, pero todo para descartar si tenemos el virus, pues no. Aquí se nos informó que al menos unas 10 pruebas resultaron positivas en las últimas horas. Según datos del Ministerio de Salud, en apenas 24 horas, del 25 al 26 de diciembre, solo en Guayaquil se registraron más de 60 nuevos contagios de COVID-19. Joana Ramos, 24 horas. Más de 6.000 vuelos han sido cancelados alrededor del mundo por la expansión de la variante Omicron. En Guayaquil piden a los viajeros estar atentos ante una posible variación de itinerarios.
A nivel mundial, las aerolíneas han cancelado más de 6.000 vuelos para el día de Nochebuena, Navidad y el día después. ¿La razón? Personal y tripulación que enfermaron durante el aumento de casos por la variante Omicron. Estados Unidos durante este fin de semana reportó 825 vuelos cancelados y otros 2.460 se retrasaron este domingo. De este número, tan solo un vuelo proveniente del vecino país del norte fue cancelado, según informa el aeropuerto José Joaquín Dolmedo de Guayaquil. Mucha preocupación, estamos escuchando lo que ocurre en otros países, pero en el aeropuerto de Guayaquil todavía esa afectación no ha llegado, al menos no en la magnitud que estamos escuchando. Solamente un vuelo de la compañía American Airlines que venía desde Miami fue cancelado. Y nos anunciaron que fue por falta de tripulación. Que están atentos a cualquier variación en el itinerario de vuelos de las aerolíneas, tanto a Estados Unidos como a Europa. Recomiendan a los viajeros a comunicarse con las aerolíneas por lo menos 24 horas antes de su vuelo, por posibles cambios, pero esperan que la situación se normalice con el pasar de los días. Nosotros en el aeropuerto de Guayaquil vamos a estar pendientes de todo lo que ocurre en los sitios de donde vienen o van nuestras aerolíneas y haremos la información debida. En estas últimas semanas, el flujo de viajeros en esta terminal aérea ha sido de 3.000 personas diarias, un 55% comparado al año 2019. Valery Villalba, 24 horas. En el legislativo ya hay un proyecto de ley de pandemia y ya tiene listo su informe de primer debate. Fue presentado por varios asambleístas, pues el proyecto que presentó Moreno fue retirado por el presidente Lasso y él no ha enviado un nuevo documento. El proyecto de ley sobre gestión de emergencia sanitaria por pandemia causada por el COVID-19 y sus variantes tiene informe para primer debate. Así lo aprobó la Comisión de Salud de la Asamblea. Realmente los estados de excepción en la situación nuestra epidemiológica sean científicamente considerados. Se trata de 32 artículos y disposiciones generales, transitorias y reformatorias que establecen, por ejemplo, zonas de alertas sanitarias en las que participarán el Ministerio de Salud y el COE Nacional como principales autoridades. Deberán hacer un plan de contingencia que establezca y delimite el alcance y temporalidad de las declaratorias. Además, se propone la realización de controles en diferentes zonas. Hay 9 medidas que se pueden adoptar, como tomar en cuenta días y horarios en los cuales se pueda limitar la circulación peatonal, la restricción vehicular, evitar las aglomeraciones, establecer aforos, la suspensión de eventos públicos, el aislamiento obligatorio, entre otros. Nosotros delimitamos, ponemos límites a las acciones de las instituciones. Ley que no rompa en nada en la Constitución, que no se vaya contra los derechos constitucionales de los ciudadanos. También hay sanciones que van desde medio salario básico hasta 8 salarios básicos unificados para quienes incumplan las medidas que se establezcan en el protocolo. Hay sanciones económicas para los bares, restaurantes, sitios de gran agrupación de gente y también para la parte civil. Creemos que hay que crear una responsabilidad civil. Este proyecto de ley es altamente punitivista, que en lugar de prevenir el contagio, en lugar de tomar medidas que ayuden a combatir esta pandemia por COVID-19, lo que está haciendo es sancionar a los ciudadanos. Es por esto que este abogado señala que el proyecto puede caer en inconstitucionalidades. El proyecto es iniciativa legislativa, pues el que envió Lenín Moreno fue retirado por el presidente Guillermo Lasso y hasta el momento el gobierno no ha presentado otro documento, tomando en cuenta que es un dictamen de la Corte Constitucional. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Seguimos, amigos. 2 de los jueces que viabilizaron la sentencia contra Diario El Universo en primera y segunda instancia continúan en funciones en Guayaquil. Una vez que el Estado pague la reparación a las víctimas del caso, la Judicatura deberá iniciar una investigación para determinar quiénes deben reembolsar al Estado. Una vez que el Estado repare a las víctimas del caso El Universo, la Procuraduría deberá informar al Consejo de la Judicatura para que en un plazo de 20 días se realice una investigación que determine cada uno de los nombres de quienes intervinieron en este caso y viabilizaron una sentencia que a criterio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos fue desproporcionada. En primera instancia, el juez Juan Paredes
quien aún se desempeña como magistrado de la Sala Penal de la Corte de Justicia del Guayas. Paredes se vio involucrado en el llamado caso Chucky 7. Se lo acusaba de haber recibido la sentencia previamente redactada. Fue filmado admitiendo interferencias. No hiciste cambios en la sentencia, tal cual. Sí la cambiaste. Pese a eso, la investigación fue archivada. En segunda instancia, Henry Morán, a un magistrado de la Corte Provincial del Guayas, junto a Helen Mantilla y Guillermo Freire, estuvieron de acuerdo con la sentencia que finalmente pasó a casación. Ahí los jueces de la Corte Nacional de Justicia, Wilson Merino, Paul Íñiguez y Jorge Blum, le daban la razón al expresidente Rafael Correa y sentenciaban a los directivos de Diario El Universo y a Emilio Palacio a 3 años de prisión y a una reparación de $40 millones. Todo esto en apenas 8 meses, tiempo récord. Cuando se les entregó una copia de la sentencia y de la querella penal a varios ilustres juristas del mundo, se quedaban atónitos. Era imposible para estas personas concebir que haya habido alguien que haya redactado esta querella y sobre todo alguien que le haya dado trámite y la haya aceptado prácticamente en su integridad, ¿no? Será la Judicatura la que deberá iniciar una investigación también para determinar cómo se repartirá entre los involucrados la reparación de $400.000 que el Estado desembolsará, si queda solo en los magistrados mencionados o si se involucra además al propio expresidente Rafael Correa. Es un juicio que tiene su demora. Esperemos que el Estado ecuatoriano recupere estos dineros que va a tener que entregar por causa de una justicia totalmente viciada, débil, sometida al poder. Hemos solicitado un pronunciamiento de parte de los magistrados aún en funciones. No hemos obtenido una respuesta, en tanto que desde la Judicatura prefieren aguardar un tiempo más antes de emitir un pronunciamiento institucional sobre este tema. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. La defensa de la familia de Naomi Arsentales pide la pericia de audios, videos y del teléfono de la joven que apareció muerta en un departamento en Manta. El padre de Naomi ratificó su versión hoy ante la Fiscalía y su expareja rindió versión el jueves anterior de forma telemática. Así un grupo de personas exigía justicia, mientras en uno de los pisos del edificio el padre de Naomi Arsentales rendía versión. Que mi hija fue asesinada. Que ella no se encontró. Hay testigos, pero eso todavía no se puede ver. El sí vino de forma presencial, destacó el abogado de la familia, al hacer referencia a la declaración que rindió Juan Carlos I. de forma telemática. Fueron 4 horas de versión y respondió 50 preguntas, según el abogado de quien para la familia de Naomi es el principal sospechoso de su muerte. Porque hay pruebas de ello. Hay videos, hay chats donde este individuo maltrata psicológicamente y físicamente a mi hija. En ese mismo espacio, al abogado de la familia Arsentales le consultaron si había más sospechosos. Esa es una hipótesis que está manejando la Fiscalía en torno a las versiones. Hemos llamado a versionar a otras personas que también conocen los hechos. García pidió además que se realicen nuevas pericias de audio, video y del teléfono de Naomi. De las cámaras de vigilancia del Hotel Poseidón, de la discoteca o restaurante Rooftop Level. Estamos pidiendo pericia de identidad humana para determinar qué personas se encuentran en los videos. Y reiteraron que aún no se ha entregado el informe de la segunda autopsia que se realizó. Pero ese informe no va a determinar las causas de la muerte de Naomi, si fue suicidio o no. ¿Qué va a determinar? Porque lo único que va a determinar es la causa mecánica de su muerte. Esta semana se receptarán nuevas versiones. Está convocado el hermano y el mejor amigo de Juan Carlos I. Mientras que la doctora que realizó la primera autopsia, que debía rendir versión hoy, pidió el diferimiento. Dayana Monroy, 24 horas. Otro tema, 10 provincias del país superaron los niveles de ventas de 2019 y con ello el sector empresarial cree que este año se cerrará con cifras positivas, pero esperan que en 2022 la reactivación económica se sienta aún más. La meta del nuevo año, dicen, será la creación de empleo. Las imágenes así lo demuestran. La reactivación económica que tanto pedían los empresarios se siente hoy con fuerza en el país. Los niveles de ventas en la economía han venido creciendo, aproximadamente un 20% en comparación
con el año anterior. Según el presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, Miguel Ángel González, al menos 10 provincias del país superaron los niveles de ventas de 2019, año prepandemia. Estas son Guayas, El Oro, Manabí, Los Ríos, Santa Elena, Bolívar, Santo Domingo de los Áchilas, Zamora Chinchipe, Carchi y Sucumbíos. La economía en este año va a cerrar en un crecimiento aproximadamente el 3.3%. Sin lugar a dudas, eso refleja que vamos hacia adelante. Pero otro tema también decidor muy importante es que hemos logrado los acuerdos con los organismos multilaterales de crédito que también le van a permitir tener liquidez al Estado ecuatoriano durante el 2022. Sin embargo, creen que aún falta trabajo por hacer para que el 2022 sea un año próspero. Debemos trabajar en formalizar a quienes no están en esa actividad formal, no invisibilizarles, pero sí ayudarles para que se mejore y se amplíe la base de contribuyentes y no se siga cobrando más a los mismos. Es necesario que el Estado, tanto nacional cuanto seccional, hagan un mejor trabajo en la lucha contra el contrabando a nivel del Ejecutivo y en la lucha contra la informalidad de muchos de los municipios que lo que han hecho es tener una postura del dejar hacer, dejar pasar. Otro de los pedidos que hacen al gobierno es que se garanticen acuerdos mínimos para que el sector empresarial pueda crear más fuentes de empleo. Tenemos quizá arriba de la pirámide a 70.000 sociedades, empresas que están en la superintendencia de compañías. Pero abajo tenemos un tejido empresarial inmenso, que es la base de la pirámide, que son más de 1.800.000 ecuatorianos que tienen un RUC y que se dedican justamente al comercio, a prestar servicios. ¿Qué pedimos nosotros para este segmento tan importante, para todo el sector productivo ecuatoriano? Pedimos justamente que haya una agenda de competitividad. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas. Con un presupuesto de $40 millones hasta 2025, el Ministerio de Turismo busca catapultar al Ecuador como uno de los mejores destinos a nivel internacional. Promocionar al país como un destino turístico envidiable ante el mundo es el propósito para este 2022. Con un presupuesto de más de $40 millones hasta el 2025, el Ministerio de Turismo busca que el Ecuador deslumbre a nivel internacional y atraiga a su vez más de 2 millones de turistas. Los mercados prioritarios serán Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania, Francia y Suiza. En un primer momento la promoción se orientará hacia los Estados Unidos, pues el 45% de los turistas internacionales que llegan al país provienen de esa región. Y tenemos conectividad aérea directa con 5 ciudades de Estados Unidos, que son Miami, Fort Lauderdale, Houston, Atlanta y Nueva York. De esta forma se busca además dinamizar la economía de uno de los sectores más golpeados por la pandemia, pues los últimos 3 años el decrecimiento de turistas ha sido considerable. En 2019 llegaron al país 1,5 millones de viajeros. En 2020 la cifra cayó a 450.000. Con una pequeña reactivación se espera que este año cierre con 600.000 turistas. Una de las campañas para llegar al turismo receptivo será dar ciertos beneficios a los turistas internacionales. Una de ellas es que los extranjeros que llegan al Ecuador y se alojen en hoteles registrados por el Ministerio de Turismo tengan automáticamente IVA 0%. Es decir, no se les va a cobrar el IVA del 12%. El Ecuador merece que haga un esfuerzo importante para promocionar el Ecuador. Necesitamos esas divisas de afuera y necesitamos activar el turismo receptivo. Se estima que aproximadamente 60.000 trabajadores de este sector perdieron sus empleos a lo largo de la pandemia. Enero de 2021 inició con 440.000 personas vinculadas al sector. El año termina con 600.000. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. Varias ferias de monigotes se activaron desde este lunes en el norte y sur de la capital. Ferias que estarán hasta el 31 de diciembre. Terminó la Navidad y de inmediato se activaron las ferias de monigotes en toda la capital. Una de ellas está ubicada en el sector de Carcelén al norte de Quito. Aquí varios comerciantes ofertan diferentes personajes de la política y series animadas. Tenemos el famoso virus, que es el que nosotros todos queremos quemarle. Tenemos los personajes de siempre, no tenemos el payaso, tenemos Batman, tenemos el Chucky. Entre los más vendidos según los comerciantes está el presidente de la República, Guillermo Lasso, y la imagen del coronavirus. El Lasso están comprando bastante y el juego del calamar es lo que más está pegando.
Precios de todo tipo, ¿no? Sí, de todo tipo. Tenemos el lazo de $5. También encontramos a personajes ya tradicionales en esta época, como los expresidentes Abdalá Bucaram y Lenín Moreno, al líder indígena Leonidas Issa, al ciclista Richard Carapaz, y se suma el exalcalde de Quito Jorge Yunda, quien es vendido junto a la figura de su hijo, Sebastián Yunda. Tenemos aquí al alcalde y al baby Yunda, que le hemos bautizado así, pues respetando, ¿no? Respetando siempre, pero queremos quemar lo negativo, no a la persona. ¿Cuánto venden estos? Esto está de promoción a $12, a $12 el papá y el hijo. Y los precios para todos los bolsillos. Hay desde 5 los más pequeños hasta $100 los más grandes. Eso sí, todos negociables. Esto es de hecho 100% con la mano ecuatoriana. Creo que nuestra feria y esta tradición de los monigotes es única en el mundo. Otra de las ferias está ubicada en el sector de la América. Aquí, además de monigotes, encontramos las caretas de cartón y las pelucas para las viudas. Estamos desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche. Y el 31 hasta que se acabe el año. Por seguridad, la Policía Nacional estará resguardando estas ferias que son visitadas por cientos de personas en estos días. De igual forma, el sector bancario y comercial, estamos dando presencia policial, tanto a pies como motorizados, y de igual manera el patrullaje preventivo. Y si usted quiere visitar estas ferias, no olvide tomar en cuenta las medidas de bioseguridad, como el uso obligatorio de la mascarilla y el distanciamiento social. En Quito, Paul Coello, 24 horas.